Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Estamos viendo a ver si se van conectando. Vamos a esperar unos minutitos. Hoy día tenemos un tema bastante interesante de que vamos a conversar sobre... y ahí tenemos un invitado bastante especial que nos va a hablar de uno de sus papers, que también después se los voy a dejar para que ustedes lo puedan revisar, que habla sobre la disfunción del tejido adiposo. Y vamos a hablar también de la flexibilidad metabólica, vamos a conversar bastantes cosas. Recuerden que pueden ir dejando sus consultas en la casilla de preguntas que vamos a leer en un ratito también. Vamos a mandarle la invitación a Gonzalo. Creo que lo vi por ahí que estaba conectado. Veamos. Veamos si acepta la invitación. Bienvenidas, ahí veo a Tracy, Valentina, muchas gracias por conectarse. Vamos a ver, Gonzalo. A ver, vamos a hacer la invitación de nuevo, que yo lo vi por ahí conectado. Ah, sí, sí está. Gonzalo, tienes que aceptarla, ahí te la mandé. A ver, veamos qué le pasa. Bueno, mientras tanto, les comento. Bueno, los lentes porque no veo nada. Sí. Ya, a ver, veamos si nos escribió Gonzalo por WhatsApp. Esperemos que esté por ahí todavía. A ver qué le pasó. Ahí creo que la tengo. A aceptar. Ahí la mando. Esperemos unos minutitos. Mientras tanto, Les voy contando. ¡Ay, justo se conectó! Hola, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, bien, Súper. aquí todo bien. Ya, ahí se ve como un poco cortado, ahí a ver si lo levanto un poco. Ya. Bienvenido, Gonzalo. Entonces, hoy día, en este live, vamos a conversar entonces, ¿cierto?, de la disfunción del tejido adiposo, vamos a hablar también de la flexibilidad metabólica, pero primero me gustaría que te presentaras. Partes tú y después continúo yo, ¿te parece? Súper. Bueno, me presento yo entonces. Sí, Mi dale nombre tú. es Gonzalo Cruz, soy académico, investigador hace varios años y me dedico principalmente al área de endocrinología, o a veces neuroendocrinología, lo que tiene que ver con todas las hormonas y la relación entre el tejido adiposo, el hígado, el músculo. Algo por ahí también estudiado en el ovario poliquístico y otras cosas más. Así que bien dispersa mi línea de investigación. Mira, yo primero, modesta parte, Gonzalo, igual lleva bastante tiempo, más de 15 años con docencia y también con investigación. Yo incluso soy alumna tuya, así que bien contenta de estar hoy día juntos acá. Así que, mira, ¿te parece que comencemos con lo que vamos a hablar hoy día? ¿Y por qué se dio este live también? Me acuerdo porque estábamos conversando de una última investigación que tú hiciste también con una colega, que partas Ujú. conversándonos de eso y ahí vamos orientándonos con el tema, ¿te parece? Ya. Em, ¿De qué se trata el último estudio que realizaron? Esto en realidad es un artículo de revisión en donde hablamos un poco de la disfunción del tejido adiposo. Ujú. ¿Y de dónde viene esto? Viene del hecho de que por mucho tiempo se pensó de que la cantidad de tejido adiposo que tenía una persona, la cantidad de grasa, tal como lo dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto? Que si hay una acumulación de grasa, esta puede ser perjudicial para la salud, ¿no es cierto? Pero hay mucha evidencia que muestra que no siempre es así. Por ejemplo, las mujeres tienen
pueden tener una cantidad de tejido adiposo mucho mayor que los hombres para un mismo peso y pueden no tener una disfunción con ese tejido adiposo, no tener problemas metabólicos como diabetes, etcétera. Otra evidencia es que cuando alguien se saca tejido adiposo, por ejemplo, una liposucción, eso no mejora las condiciones metabólicas de la persona. O sea, si alguien tiene Claro, diabetes y tiene obesidad y le sacan tejido adiposo, eso no mejora el metabolismo, no mejora la diabetes, ninguna de esas cosas. Entonces, varias de estas cosas muestran de que en realidad la cantidad de tejido adiposo parece no ser lo que repercute en la salud metabólica, sino que el problema es cuando este tejido adiposo se hace disfuncional. Entonces, de vale. ahí nace el concepto de disfunción del tejido adiposo. Es decir, podemos tener dos personas con un mismo índice de masa corporal, dos personas con obesidad, y una ser sana, entre comillas, metabólicamente, y la otra no, dependiendo si tiene disfunción del tejido adiposo o no. Vale. Esa es la Entonces, idea que revisamos en ese artículo, y en- ahí eh, la Natalia, que es nutricionista, sabe un poco más de cómo evidenciar esto desde afuera, cómo ver si una persona tiene un tejido adiposo disfuncional o no. ¿Ya? Yo no me voy a meter mucho en eso, me voy a meter más en la fisiopatología de esto. vale, entonces coméntanos de la fisiopatología de esta y cómo influye al final en lo que ve, en lo que, y también los vamos a invitar después a que revisen el estudio, que sale como primera autora Natalia, que se los vamos a dejar después acá en las historias. Eh, qué dice la evidencia en sí y qué es? Bueno, para una misma cantidad de tejido adiposo podemos tener dos condiciones extremas. Ujú, Por ejemplo, en una condición que el tejido metabólicamente saludable, tenemos que el tejido adiposo crece por mayor cantidad de adipocitos, mayor cantidad de células, pero estas son más pequeñas, ¿ya? Y por lo ujú, tanto, hay aumento del número de adipocitos o proliferación, ¿ya? En cambio, cuando el tejido adiposo es disfuncional, se dirige más a una hipertrofia o agrandamiento de cada uno de los adipocitos que hay. Esa es una primera diferencia entre un tejido adiposo más sano que un tejido adiposo más disfuncional. vale, Eh, Otra diferencia es que el tejido adiposo tiene que tener mucha flexibilidad, por eso vamos a hablar algo de la flexibilidad metabólica después. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos consumir una gran cantidad de alimentos y el tejido adiposo tiene que tener la capacidad de aumentar sin generar problemas en el mismo lugar en donde se está depositando la grasa. ¿Sí? Entonces, el problema es que no existe una capacidad ilimitada de crecimiento del tejido adiposo. Entonces, en algún momento, cuando este tejido adiposo, los adipocitos empiezan a aumentar, empiezan a generar problemas alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando crecen mucho los adipocitos, llega menos oxígeno a estos adipocitos, ¿ya? Y eso genera cambios, genera alteraciones, liberación de ciertos factores, genera inflamación. Entonces ahí tenemos otra cosa que es distintivo entre un tejido adiposo sano versus un tejido adiposo disfuncional, que es que el tejido adiposo sano tiene baja inflamación, mientras el tejido adiposo disfuncional tiene más inflamación. ¿Ya? Entonces, recordar que podemos tener dos personas con el mismo peso corporal y una tener un tejido adiposo disfuncional y otra tener un tejido adiposo sano. eso mismo Entonces, dos te iba a personas con comentar. obesidad que se vean iguales, con la misma cantidad de grasa, con la misma cantidad de músculo, una puede ser diabética y la otra no. ¿Ya? Entonces, ¿qué marca la diferencia? Cuando el tejido adiposo se hace disfuncional. Entonces, dos cosas que les he comentado ahora que son diferencias. Cuando el Claro. tejido adiposo es disfuncional, es más hipertrófico que hiperplásico, es decir, aumenta más el tamaño de las células que la cantidad de células del tejido adiposo. Otra cosa es que es más inflamatorio el tejido adiposo disfuncional. Y el tejido adiposo que funciona bien, digamos, que es más flexible, eh, tiene menos inflamación. Y una tercera cosa que nosotros revisamos en este artículo es que cuando hay un tejido adiposo disfuncional, ocurre algo parecido a lo que ocurre en el hígado cuando hay hígado graso, que es que cuando hay hígado graso, después el tejido se fibrosa.
Entonces se llena de matriz extracelular fuera de la célula de los hepatocitos. Y eso pasa también en el tejido adiposo. Es increíble que en un tejido que nosotros pensamos que tiene principalmente adipocitos, ¿no es cierto?, se vaya a llenar de matriz extracelular. Pero esto pasa porque ahí también hay otras células como fibroblastos. Y estos fibroblastos empiezan a generar mucha matriz extracelular. Y imagínate esto, que nosotros consumimos grasa, consumimos azúcar para que se transforme en grasa, y ahora el tejido adiposo pierde flexibilidad porque hay tanta matriz extracelular que no se puede expandir. Entonces ahí hay otra característica de un tejido adiposo disfuncional, que es que pierde la capacidad de expansión. Y esta pérdida de la capacidad de expansión genera entonces que haya alteraciones, que los lípidos no se puedan almacenar y queden en circulación. Gonzalo, mira, chiquillos, los que están conectados, los que se van a conectar, pueden dejar las dudas en la casilla de preguntas. Te voy a hacer al tirona porque después se me va a perder y no la voy a encontrar. Dice, ¿cómo se llega a la disfuncionalidad? Nos pregunta Paula. Siempre se llega, a ver, no sé si han escuchado el término obesidad metabólicamente sana o metabólicamente enfermo. Eso creo que actualmente ya se dice que no es así, sino que hay una transición nomás. Es decir, con obesidad eventualmente se va a llegar a una disfunción del tejido adiposo, ¿ya? El punto es que, por alguna razón, hay diferencias importantes en la genética de los individuos, que hacen de que, ante un exceso de consumo de calorías, en algunos individuos la capacidad de expansión del tejido adiposo, la disfuncionalidad, ocurre antes que en otros. ¿Ya? Eso es un punto importante, que es la genética. ¿Ya? Nosotros genéticamente hay personas que tienen distinta capacidad de almacenar grasa y tienen un umbral, por decirlo distinto. De hecho, hay personas que tienen diabetes o hipertensión arterial sin siquiera tener obesidad, es decir, solamente teniendo sobrepeso. Entonces, estas personas tienen un umbral bajo de disfunción del tejido adiposo, con un exceso con un balance calórico positivo, generan disfunción rápidamente. En cambio, hay otros que no. Hay otros que tienen una obesidad tipo 1, tipo 2 y aún no generan resistencia a la insulina, hipertensión y otras cosas. Entonces, ahí hay diferencias genéticas. Continúa. Sí, ahí hay diferencias genéticas. Y lo otro es que hay cosas que hacen prevenir la disfunción del tejido adiposo. Y ahí podemos, por ejemplo, pensar en el ejercicio. ¿Ya? Es típico el estudio de este deporte que hacen, ¿cómo se llama? ¿Judo? ¿Cuándo? ¿Judo? No, que son... que son súper grandes. ¿Sumo parece? Sumo, Sí. sí. Ya, que son personas que tienen una obesidad pero considerable, pero metabólicamente son sanas. ¿Ya? Entonces el ejercicio es algo que previene la disfunción del tejido adiposo o que corre este umbral. Entonces, si una persona tiene obesidad y tiene un balance calórico positivo, pero hace ejercicio frecuentemente, entonces la disfunción del tejido adiposo se va a lograr más lento, va a ser más lento que se logre. ¿Ya? Y por lo tanto, la actividad física y el ejercicio previenen la disfunción del tejido adiposo. Y lo otro, lamentablemente, es un factor no modificable, que es la edad. ¿Ya? Mientras más edad, más baja el umbral de la disfunción del tejido adiposo. Entonces hay personas que con cierto índice de masa corporal eran jóvenes, no tenían disfunción, con ese mismo índice de masa corporal ahora tienen 20 años más, ahora sí tienen disfunción del tejido adiposo. Mira, y de eso te quiero comentar dos cosas. Hablaste recién de lo que tiene que ver la genética y por eso, por ejemplo, yo lo veo en la clínica en pacientes, por ejemplo, con síndrome ovario poliquístico, que tú lo comentaste. Algunas presentan obesidad o sobrepeso u otras no necesariamente. O lo mismo que la resistencia a la insulina, o como también pacientes, por ejemplo, que están en tratamiento de fertilidad. Algunas les recomiendan bajar de peso u otras no. Algunas que son delgadas, pero metabólicamente, ya sea porque no han hecho actividad física, porque su alimentación ha sido un poco más deplorable, tienen una capacidad al final, o ellas mismas, o nivel, por ejemplo, ovocitario un poquito más bajo. Entonces,
Y eso yo creo que va, y como tú lo comentaste, en la parte genética y el medio ambiente, porque justo preguntaron también ella cómo se volvía disfuncional. Yo creo que al Mm, final, en los años, también porque en la otra opción, si uno ve personas, por ejemplo, adultas mayores que uno ve incluso en los canales de Instagram que hacen deporte, que no parece que pueden tener los mismos 70 años, es como Tom Cruise. Es como, a Tom Cruise no sé qué edad que tiene. No sé, me refiero a ejemplos así que uno ve 70 años y uno con suerte se agacha a veces con las niñas mm, y dice, oh claro, no solo metabólicamente, sino también a nivel anímico y del cuerpo. Yo creo que esta mm, inflamación que tiene o el cambio en relación a disfuncional o con funcional causa importancia, principalmente a nosotros los pacientes y a los que nos ven acá, que tenemos varios profesionales de la salud. Teníamos otra pregunta ahí que nos comentaron referente a, y mira, una cosa, chiquillos, a todos los que nos están viendo y nos van a ver, también pueden encontrar a Gonzalo, si les está gustando esta conversación, en distintas formaciones de nuestra academia. Pueden ir a www.academianutriactive.com y ahí me pueden encontrarlo en el curso de regulación hormonal, que tiene mucho que ver con esto, también en el análisis clínico y en el de ayuno intermitente. Porque justo nos preguntó una chica, que igual yo sé que se aleja de lo que es la conversación. No sé si te gustaría darnos nos preguntas sobre los mm. exámenes. ¿Cómo verlo al final? Un poco en relación, o si hormonalmente podemos revisar o podemos dar índice de que si funcionalmente este tejido adiposo es disfuncional o no. Em, sí, bueno, eso es lo que yo te decía, que la Nata, la Natalia sabe un poco más de clínicamente cómo se detecta esto, pero hay formas fáciles. Por ejemplo, una es como tiene que ver con la relación cintura-cadera más otros índices, por ejemplo, el índice de los HDL, los LDL, Ujú. eh, te van a ir indicando si es que el tejido adiposo es disfuncional. Por ejemplo, los HDL muy bajos te están indicando de que hay un tejido adiposo que es disfuncional. Y también hay otras cosas que son más complejas, por ejemplo, esto de la flexibilidad metabólica, es decir, que nosotros cuando consumamos alimentos, nuestro cuerpo utiliza la energía principalmente de los carbohidratos y cuando estamos en ayuna principalmente de la grasa, eso es lo que es saludable, ¿ya? Y te está hablando de que hay un tejido adiposo que es funcional. En las personas que tienen obesidad con un tejido adiposo disfuncional, esto no ocurre tan así. Tienen siempre lipólisis, ya como en estado basal. Ujú. Cuando tienen que ocupar más las grasas, no la ocupan, por ejemplo. Entonces, pero eso es un análisis como mucho más difícil de ver en la práctica, porque habría que hacer una calorimetría indirecta durante todo el día, por ejemplo. Cosas que podemos hacer más fácil en los animales de experimentación que en los pacientes. Por ejemplo, ahora, yo les comentaba que les vamos a dejar igual el link o cualquier cosa, pueden más fácil, incorpórense en nuestra comunidad de WhatsApp y les vamos a compartir el paper, porque justo en el paper aparece lo que tiene que ver con los biomarcadores, que incluso, y ahí yo espero que tengamos a Natalia porque nos converse sobre principalmente la mención de la adiponectina, la leptina, lo que tiene que ver, como tú comentaste, la circunferencia, la relación circunferencia cintura-cadera, lo que tiene que ver con la inflamación, sensibilidad a la insulina, también habla de la reducción de la glucogénesis hepática. Hay factores donde se puede determinar, yo creo, en la parte del análisis clínico. Todavía no Entonces, están, todavía no están, sí, ¿Mm? ¿cómo decirlo? Normalizados, como no son de rutina, por decirlo. No. Porque, por ejemplo, una de las cosas importantes es la relación de leptina con adiponectina. Mm. Leptina es una hormona que aumenta muchas veces y es proporcional a la cantidad de grasa, ¿no es cierto? Mientras la adiponectina es una hormona que va al revés, que mientras más grasa, disminuye. Y aparentemente disminuye más cuando el tejido adiposo es ¿Aló? Ah, se quedó. disfuncional. Ahí quedó. ¿Gonzalo? Ahí ¿Estoy creo que aquí va de a volver. nuevo? Ahí sí. Ahí. ¿Ahí sí? Ahora sí. Sí. Ya, que la adiponectina decía que disminuye cuando el tejido adiposo es disfuncional. De hecho, si tú administras adiponectina, por ejemplo, a ratones tienen obesidad y disfunción del tejido adiposo, la sensibilidad a la insulina se mejora, por ejemplo. Entonces, eso hace ver de que la adiponectina, que es una hormona también del tejido adiposo, tiene que ver con
disfunción del tejido adiposo. Entonces, otra de las características, no lo nombré delante, que justo, que es bueno que lo hayas dicho tú, que las características del tejido adiposo disfuncional es que secreta secreta más de esta hormona, de la adiponectina. Perdón, secreta menos de esta hormona. Menos. Sí, entonces secreta más leptina y menos adiponectina. Entonces ese radio leptina-adiponectina es una forma de también ver si el tejido adiposo está disfuncional. Ya, en este paper con Natalia hablamos de cosas que son como más simples para detectar la disfunción antes de que sea evidente, porque si hay una resistencia a la insulina va a haber disfunción del tejido adiposo, pero ya es tarde, ¿no es cierto? O si estamos en diabetes o en el hígado graso, ya es tarde para decir de que una persona hay que, de alguna forma, darle más cuidado a su tratamiento para evitar, ¿no es cierto?, las alteraciones metabólicas. Sí, yo creo que al final, dentro de lo que nosotros, o sea, por lo que me has comentado y lo que estaba viendo en el paper, tenemos que ver lo más fácil para nosotros ahora dentro de él es el índice, ¿cierto?, de la adiposidad visceral, lo que tiene relación en la relación cintura-cadera, porque claro, leptina y adiponectina, incluso no recuerdo ahora, pero hay los marcadores de la relación, cuando la adiponectina es mayor que tanto, es una persona, creo que se llama como obesa, no mentira, con aumento de adiposidad pero saludable, algo así, o uno que es como insano. Hay una, los voy a buscar y les voy a contar a las chiquillas que de marketing a ver si pueden hacer un post de ello, porque hay bibliografía respecto a eso, me acuerdo haber leído en algún momento, pero hace bastante tiempo. Y coméntanos entonces un poco de lo que viste de la flexibilidad metabólica, porque eso está bastante de moda, la verdad, ahora. En relación a lo que tú hablaste del ejemplo de los sujetos en relación que tienen o no tienen flexibilidad metabólica. Ya, acá primero hay que definir la flexibilidad metabólica. Es un concepto que es muy antiguo, yo sé que está de moda, pero para las personas que estudian las bacterias, por ejemplo, es algo bien común, ya que las bacterias, por ejemplo, u otros organismos más pequeños, tienen que adaptar su metabolismo dependiendo de las condiciones que tienen del ambiente. Entonces, por ejemplo, si no tienen oxígeno, tienen que cambiar su metabolismo y funcionar independiente del oxígeno, ¿no es cierto? Tienen que tener vías anaeróbicas. Y si hay oxígeno, entonces las bacterias toman, ¿no es cierto?, la vía aeróbica, utilizan más una vía, ¿no es cierto?, que ocupan oxígeno y por lo tanto es más eficiente, ¿ya? Entonces eso es ser metabólicamente flexible, tener la capacidad de hacer switch, ¿no es cierto?, de las vías metabólicas dependiendo de las condiciones, ¿sí? Ahora, en un humano, ¿de qué se trata la flexibilidad metabólica? Se trata de que nuestros tejidos metabólicamente activos, principalmente el hígado, el tejido adiposo y el músculo, tienen que tener la capacidad de hacer estos switch, ¿no es cierto?, en base a un estado de alimentación, es decir, cuando están ingresando alimentos, o a un estado de ayuno, o bien en ejercicio o en reposo, o también cuando estoy despierto o cuando estoy durmiendo. Entonces, estos switch metabólicos son importantes y que haya una especie de patrón oscilatorio es algo saludable, ¿ya? Entonces, ¿cómo debiera ser el asunto? Cuando nosotros estamos consumiendo alimentos, nuestro músculo debiera consumir energía a partir de los carbohidratos, principalmente de los carbohidratos, ¿ya? Y cuando nosotros estamos en ayuno, el músculo debiera detener el consumo de carbohidratos y debiera comenzar a utilizar grasa, a utilizar ácidos grasos, ¿ya? ¿De dónde vienen los ácidos grasos? Los ácidos grasos vienen desde el tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo cuando estamos en ayuno, debería haber lipólisis, el tejido adiposo empieza a liberar ácidos grasos y estos ácidos grasos deberían ser catalizados, ¿no es cierto? Deberían ser utilizados en el músculo. Eso es ser metabólicamente flexible y es lo saludable. Es decir, cuando estoy comiendo, el músculo utiliza carbohidratos. Cuando estoy en ayuno o durmiendo, el músculo utiliza más ácido graso. Obviamente esto no es absoluto, sino que es en proporciones, ¿sí? ¿Qué pasa cuando alguien es metabólicamente inflexible? Es que no ocurren estos switches. Entonces yo estoy durmiendo,
Y el tejido adiposo libera ácido graso, pero esos ácidos grasos no los ocupa el músculo. El músculo sigue ocupando carbohidratos. Y si eso ocurre, aumentan los ácidos grasos libres, y sabemos que los ácidos grasos libres generan inflamación, generan resistencia a la insulina, etc. ¿Ya? Entonces, eh, la flexibilidad metabólica tiene que ver con esto, con que los órganos, el hígado, el músculo, el tejido adiposo tengan la capacidad de revertir sus vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, una de las cosas más importantes es que aumenta esta hormona insulina, ¿no es cierto? Se libera insulina desde el páncreas y la insulina hace de que se detenga la lipólisis en el tejido adiposo. Entonces el tejido adiposo deja de liberar ácido graso. Y como deja de liberar ácido graso, empieza el almacenaje de ácido graso. Ahora, cuando acaba este periodo de consumo de alimentos, baja la insulina y se activa la lipólisis. Y ese proceso en una persona sana, si tú los vas viendo, se ve, nosotros, Notorio. lamentablemente es difícil hacerlo en humanos, pero nosotros lo hicimos en ratones, y en ratones se ve, pero así una oscilación de que utilizo grasa, utilizo azúcar, utilizo grasa, utilizo azúcar. Entonces eso es lo saludable, ¿sí? Ahora, por eso que es importante ir alternando periodos de alimentación con periodos de ayuno. Entonces, por ejemplo, si yo como muchas veces en el día y hasta muy tarde en la noche, me voy a tener siempre en el periodo en que la insulina está alta, ¿ya? Estoy inhibiendo la lipólisis y voy a estar utilizando preferencialmente carbohidratos y no voy a estar haciendo este switch de que nos indica de la flexibilidad metabólica. ¿Ya? Y es lo que pasa en personas que tienen obesidad o que tienen hábitos de consumo de alimentos nocturnos, por ejemplo, que se ha visto que tiene una relación con enfermedades metabólicas. Entonces, Sí, la idea ahora eh, sería, entonces, ¿qué hacemos para en los pacientes disminuir la probabilidad de una disfunción del tejido adiposo? Porque la obesidad, en términos sanitarios, no tiene tanto que ver con la estética, sino que tiene que ver más con eh, las alteraciones metabólicas. Entonces, la idea es que independientemente que la persona tenga obesidad, ojalá sea metabólicamente sana. Entonces, ahí la pregunta es cómo nos llevamos a una obesidad metabólicamente sana, y una de las cosas más importantes es el ejercicio. El ejercicio físico vuelve a generar una mayor flexibilidad metabólica. tal cual. Y lo otro que tú comentaste también, yo creo que sin tener, contemplando que lo decía, al final la idea es que se atienda de forma multifactorial en relación con con distintos pacientes. Yo creo que nosotros como a nivel sanitario, como tú comentaste, y a nivel como nutricionista, principalmente puede ser enfocarnos con lo que es la actividad física, no necesariamente en un tipo de deporte, sino el movimiento, incitarlos a movimiento, y también en mejorar esto que tú conversaste de los tiempos, de darle tiempo al organismo para seguir su curso en realidad en relación a los tiempos de ayuno, por lo menos ayuno fisiológico, como también evitar entonces estos picos, como tú comentaste, de insulina en cada momento. Y esto Claro, se puede lograr muchas veces sacando algunos alimentos tipo y ordenando un poco la alimentación a nivel del día. Y puede ser que ni siquiera en este caso estamos hablando de disminuir la cantidad calórica diaria que consume la persona, sino que aumentamos un poco lo que es su gasto, mejoramos lo que también, como tú comentaste, aumentamos su metabolismo, entre comillas, como para decirlo, y mejoramos la flexibilidad metabólica. de hecho, por ahí, un poco tirando un spoiler del curso de ayuno intermitente, esa es la idea del tratamiento con ayuno intermitente. A veces la gente no baja de peso con el ayuno intermitente, pero sí mejora sus parámetros metabólicos. Mm. Entonces, es esta alternancia entre ayuno y alimentación y no estar comiendo durante todo el día o hasta tan tarde, y también acumular la mayor cantidad de alimentos en la zona en donde hay luz del día,
Esto aparentemente vuelve a restaurar, ¿no es cierto?, estos ciclos de alternancia que tiene que haber entre el metabolismo de carbohidratos y metabolismo de lípidos y restaura aparentemente la flexibilidad metabólica. Por lo tanto, puedes tener una persona que está haciendo ayuno intermitente que no ha bajado de peso, pero si va a hacer test de insulina o el test de OMA, ves que empiezan a mejorar con el tiempo. Y también Eh, algunos, yo creo que no lo he visto de forma como empírica, pero muchos mejoran también lo que es la calidad del sueño. también, sí, también se ha demostrado de que mejora la calidad del sueño y ¿cómo decirlo?, la motivación por la actividad diaria, o sea, se sienten más despiertos, con más energía. ¿Ya? Entonces también esa es otra alternativa al ejercicio, ¿ya? Porque también eh, hay que considerar que para hacer Un minuto, ejercicio, Gonzalo. A ver, el- dame un minutito. me- ¿Se ¿sí? escuchaba recién? ¿Se escuchaba? ¿Se escuchaba? Hijo, hola. Ah, te dame un segundito. Dame un segundito. Ya. Ahora me escucha. Dame un minuto. Sí, hijo. Ya. ¿Me escucha, Gonzalo? Sí, sí se escucha. Ya. Sí. Para terminar lo que te estaba contando yo, respecto a lo que sabéis que también por la secreción de melatonina en respecto a lo que no intoxica la alimentación a las horas que requerimos, sino que hace la glucosa en sí también con la melatonina. Hay cosas que de esto van a poder verlos todos en nuestro curso de salud hormonal, como también en el curso de análisis clínico para profesionales de la salud, que participa Gonzalo como docente. Estamos y recordarles y que recuerden a todos por ingresar a nuestra comunidad de WhatsApp. Ahí les vamos a compartir el paper también de lo que estamos conversando para que ustedes puedan revisarlo. Y también les vamos a mandar lo que son los links para que ustedes puedan revisar los cursos. Aumentando nuestra página, nos comentan Se acá. escucha más o menos nomás. Un segundito. A ver, ¿dónde me dejó mi audífono? Bueno, el asunto es que mi audífono, mi hijo se llevó el audífono. Por eso está, y justo estaba apoyado. ¿Me escuchamos por ahí? Sí, Ya. Entonces los invitaba a ingresar a la comunidad de WhatsApp donde les vamos a compartir el paper. Ahí justo nos comentaba que se escuchaba un poquito cortado. Les vamos a compartir el paper de que hemos estado conversando y también les vamos a mandar los links para que ustedes puedan ver las nuevas formaciones en que participa Gonzalo. Nos comentaban incluso, ahí dice calidad del audio, gracias por comentarlo, Priscila, dice. Susan Rojas nos comenta, he visto casos donde incrementan niveles de triglicéridos y colesterol. Yo creo que sí. Esa es buena pregunta porque los triglicéridos y uno de los mejores efectos del ayuno intermitente es el efecto sobre el hígado, sobre la función del hígado. Es lo más importante. Hay personas que tienen un hígado graso ya más o menos avanzado y con el ayuno intermitente se mejora y vuelve atrás el hígado graso. ni siquiera con Y un ayuno de más de 12 horas, a veces incluso mejorando algunos parámetros simplemente con ayuno fisiológico. Yo tengo varios sí, pacientes que han sí, mejorado sí. bastante. Ujú. Sí, lo importante es no comer en la noche. Em, pero lo que dices de aumentar los triglicéridos, ahí puede ser de que haya un mayor exporte de triglicéridos desde el hígado hacia la sangre, ¿ya? Y eso pasa en las personas que están con ayuno intermitente en cierta etapa del tratamiento, por decirlo de alguna forma, pero es algo incluso beneficioso, ya que estamos sacando el exceso de triglicéridos, el exceso de colesterol del hígado. ¿Verdad? Entonces hay que ir a hacer el seguimiento de estos exámenes clínicos, ya que en algún momento se acaba el exceso de triglicéridos del hígado y ahí empiezan a normalizar estos parámetros en la sangre también. Eh, A todo Esto nosotros esto lo también vimos. para que vayan ¿Mm? al curso de ayuno intermitente que es de inicio inmediato, por si acaso. Si el que quiere le interesa el tema puede verlo así, ahora, ya. Te iba a comentar que, bueno, vamos a hacer un webinar también gratuito de ciclo circadiano y metabolismo.
que ya se me olvidó la fecha, Es pero para el final de octubre. Pero mira, se los vamos a compartir mm, pronto. Y también recuerden ingresar a nuestra comunidad WhatsApp. Ahí nosotros les mandamos siempre todas las invitaciones de los webinars gratuitos. Les recordamos incluso va a empezar el webinar gratuito para que asistan. Y si ya hay alguna información bibliográfica, paper o algo, también se los mandamos directamente. oye, estoy viendo aquí que Susan pregunta, no sé si alcanza a ver la pregunta, que dice, Pregunta. en una persona sana y en fase de ganancia Pregunta. muscular o volumen, donde hay consumo de carbohidratos, si esta flexibilidad metabólica podría verse insuficiente. Ay, No sé si se disculpa. alcanza a ver. Creo que tiene que haber sido justo cuando llegó mi hijo. Claro, dice, una persona. Em, Dale, continúa. Sí, buena pregunta. En el caso del ejercicio físico, es donde está más demostrado de que tanto el ejercicio de fuerza como el ejercicio de resistencia mejoran la flexibilidad metabólica. Entonces, ahí tú puedes aumentar varias veces el consumo de carbohidratos y la flexibilidad metabólica se mantiene, e incluso se mejora. Ahora, quienes tienen esta mayor flexibilidad metabólica son los que hacen ejercicios de resistencia, como que corren maratón, por ejemplo, ese tipo de cosas. Pero con ejercicio de fuerza o volumen también hay un aumento de la flexibilidad metabólica. Porque si tú lo piensas, tiene que el músculo adaptarse a ocupar grandes cantidades de energía en poco tiempo cuando estás en volumen, ¿no es cierto?, en entrenamiento. Entonces, ahí también hay harta evidencia, ahí también les puedo dejar un review sobre esto, en el que se nombran muchos papers que en el ejercicio, sea de fuerza, sea de resistencia, aumenta la flexibilidad metabólica. Es mucho y parece combinado. Súper importante. Sí, pero es que usualmente en quienes hacen entrenamiento más a largo plazo, como es más eficiente hacer volumen y después alternar con déficit, entonces lo hacen usualmente no tan alternados, o sea, lo hacen como se van varios meses en volumen, ¿no es cierto?, para privilegiar la ganancia de masa muscular y después de que ganan masa muscular van en déficit para definir, ¿no es cierto? Pero si tienen buena flexibilidad metabólica, eso no genera ningún problema. En personas sanas y con entrenamiento, eso no hay ninguna disfunción ahí. Perfecto. Muchas gracias, Gonzalo, por tu tiempo, por participar hoy día con nosotros. Y estamos encantados de tenerte como docente, con tu vasta experiencia y también como en docencia, en investigación. Salieron varias preguntas y si alguien más tiene alguna consulta puede dejarla después en los comentarios de este live. Y ahí se los vamos a hacer llegar a Gonzalo para que se las pueda responder o dejen un mensaje por DM y también recuerden incorporarse entonces en nuestra comunidad de WhatsApp o de Telegram. Les mandaremos, yo creo que mañana les voy a pedir a las chiquillas que les comparta el paper para que si todavía no están ingresados a la comunidad de WhatsApp, ingresen y también les voy a dejar el link de este excelente live. Feliz, feliz, feliz y contenta. Acá ya igual es tarde, así que ya yo creo que hay que ir a dormir. Tengo que dar un totito ya. Espero que estén todos bien. Gracias, Gonzalo, por participar. Gracias por acompañarnos hoy día, por mostrarnos este nuevo paper y siempre por el apoyo que nos has dado en la academia. Ya, pues gracias a ti. Nos estamos viendo. Que estén muy bien y recuerden incorporar o visitar nuestra página www.academia Nutrientes, donde podrán encontrar a Gonzalo en el curso de ayuno intermitente, salud hormonal y también en el viene pronto el análisis clínico, que va a estar excelente. Así que un abrazo a todos y un abrazo, Gonzalo. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao, chao.